Puntos clave de las dislipidemias. Vamos a empezar definiendo qué son las dislipidemias. Van a ser un conjunto de enfermedades que son asintomáticas en la mayoría de los casos y que son detectadas cuando hay colesterol, triglicéridos y HDL elevado. Entonces esto nos va a abarcar colesterol, triglicéridos y pues las proteínas de alta y de baja densidad, ¿no? HDL o LDL, que estén elevadas. Y también hay que saber que va a ser un factor causal esencial de la aterosclerosis. Entonces, muy importante. Y bueno, justo en esto, ateroesclerosis. Justamente en esto va a estar fundamentada gran parte de la clínica, porque puede ser el debut de algunas de estas patologías causadas por la aterosclerosis. Como factores de riesgo tenemos en primer lugar el alcoholismo o el consumo crónico de alcohol. En segundo lugar tenemos la diabetes mellitus y bueno, como otros factores de riesgo, los lógicos, ¿no? Sedentarismo y obesidad, el uso de anticonceptivos hormonales, tabaquismo y también el consumo excesivo de grasas en la dieta. Y bueno, la incidencia global de las dislipidemias va a ser de un 39%. Muy importante también conocer eso. La etiología, vamos a tener primarias y secundarias, ¿no? Secundarias obviamente es debido pues a patologías como puede ser diabetes o secundarias es como lo que no tenemos por nacimiento, ¿no? Que no se debe a malformaciones, no malformaciones, sino pues sí enfermedades como genéticas, ¿no? Justamente. Entonces, secundaria es por, pues, simplemente el comer mal, por así decirlo. Pero en primarias, aquí tenemos dos causas muy principales. Tenemos la hipertrigliceridemia familiar y tenemos la hipercolesterolemia familiar. Entonces, estas son muy importantes porque son las dos causas más frecuentes. Una de estas, que es la hipertrigliceridemia familiar, va a ser la más frecuente en México. Y la hipercolesterolemia familiar va a ser la más frecuente en el mundo. Muy importante recordar eso. Y bueno, aquí también hay que conocer pues la estadificación de riesgo cardiovascular a través del Global Risk, ¿no? Esta nos lo va a dividir en un riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. Entonces vamos a tener riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. Y nos va a dar porcentajes de sufrir un evento cardiovascular, ¿no? En el bajo tenemos menos de 1% de probabilidad, en el moderado del 1 al 5% de probabilidad, en el alto del 5 al 10% y en el muy alto de más del 10% de probabilidad. Y esto va a estar fundamentado tanto en algunos valores de triglicéridos como también en algunas comorbilidades que pueda llegar a tener el paciente. Entonces, en el riesgo bajo no tiene ninguna comorbilidad. En el riesgo moderado tenemos como comorbilidad principal la diabetes mellitus, pero esta tiene que ser de menos de 10 años de evolución. En el grado alto, pues sí, alto de 5 a 10% de probabilidad, tenemos que tener o diabetes mellitus de más de 10 años de evolución o alguna comorbilidad, como pueden ser enfermedad renal crónica o aumento de los triglicéridos en sangre. Y en el muy alto ya tenemos ambas cosas, ¿no? Tenemos tanto diabetes de más de 10 años como también alguna de estas comorbilidades que acabamos de mencionar. Muy bien, entonces, en cuanto a la clínica de las dislipidemias, quedamos que la gran mayoría de estas van a ser asintomáticas, pero en caso de que den síntomas, son síntomas muy característicos, ¿no? La mayoría de las veces puede ser que debute nos demos cuenta de que tiene dislipidemia cuando el paciente sufre de una aterosclerosis acelerada. Y esta aterosclerosis acelerada nos puede dar síntomas como soplos carotídeos, disminución en los pulsos poplíteos, pedios o tibiales por la enfermedad arterial periférica que puede estarnos causando, ¿no? También encontramos en los menores de 45 años el síntoma del anillo corneal o el signo del anillo corneal. Esto, como les digo, en menores de 45 años. Podemos encontrar también xantosmas en tendones extensores. Entonces, xantosmas en tendones extensores. Y también podemos encontrar xantelasmas o xantema palmar. Entonces, xantelasmas, que son simplemente como bolitas de grasa. O también, como dijimos, xantema xantema palmar. Y esto lo vamos a encontrar únicamente en la del colesterol familiar, ¿no? Entonces, estos son datos pues característicos de hipercolesterolemia familiar. Xantema plantar y xantelasmas, ¿no? Muy importante recordar eso. Y tenemos asociaciones, dependiendo cuál de estas dos de las primarias que vimos aquí arriba sea ante la cual nos encontremos, ¿no? Entonces, en el caso de la hipertrigliceridemia familiar,
o pues elevación de triglicéridos en general, pero sobre todo en la familiar, va a tener una alta relación con sufrir pancreatitis, con sufrir xantasmas, o bueno, tener xantasmas, y también con ceros, ¿no? Entonces, cero, oftalmia y serostomía, ¿no? Boca seca y ojos secos, ¿no? Entonces recordemos, pancreatitis, xantasmas y seroftalmia y serostomía, ¿no? Y en el caso del colesterol, la hipercolesterolemia familiar se va a asociar con enfermedades un poco más graves, ¿no? Bueno, la pancreatitis es grave, pero por ejemplo la del colesterol se va a asociar a EBC, a evento vascular cerebral, a pues alguna patología coronaria, algún infarto coronario, o también a enfermedad arterial periférica, que como lo dijimos va a ser pues la que nos dé la disminución de pulsos, el soplo carotídeo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas van a ser las asociaciones. Triglicéridos, recordemos de nuevo, triglicéridos, cheros, xantasmas, 2X y la pancreatitis. Y colesterol, cosas mucho más culeras, ¿no? Por así decirlo, col de culero, ¿no? Que es EBC, enfermedad arterial periférica o alguna coronariopatía, ¿no? Muy bien, entonces el diagnóstico lo vamos a hacer a través del perfil lipídico. En este perfil lipídico podemos encontrar el colesterol en valores de más de 200, los TAGs en valores de más de 150 y la HDL, recordemos que es el que consideramos nosotros el colesterol bueno, ¿no? Este va a tener valores dependiendo de si nos estamos ante un paciente masculino o un paciente femenino. Entonces, el HDL lo podemos encontrar en menos de 40 en el caso de los hombres y en menos de 50 en el caso de las mujeres. Eso también es muy importante. Entonces eso es lo que vamos a ver en el perfil lipídico. Aquí tenemos que conocer que podemos hacer una fórmula de Friedewald así se escribe, Friedewald. Este es para estimar los valores de LDL que tiene el paciente. Lo único es que esta fórmula solo se puede aplicar en caso de que el paciente tenga triglicéridos de menos de 400. Si tiene más de 400, no nos va a servir la fórmula de Friedewald. Y bueno, por último, el tratamiento. El tratamiento como primera línea vamos a usar las estatinas. Las estatinas nos van a ayudar tanto a bajar HDL como a bajar colesterol. El criterio o como la indicación para dar estatinas es encontrar LDL de más de 116 o triglicéridos de más de 300. Esos son criterios para nosotros iniciar con las estatinas. Importante en cuanto a las estatinas, pueden ser hepatotóxicas, haciendo que se eleve la CPK, y también nos pueden provocar como síntoma más común la miositis. Y las estatinas que vamos a usar según la guía actual solo son las de alta potencia, que van a ser atorvastatina y rosuvastatina. Si no logramos bajar pues estos valores con estatinas, vamos a tener fármacos de segunda línea. Y en caso de que lo que no se logre bajar únicamente sean los triglicéridos, es decir, un paciente que se mantenga con más de 200 de triglicéridos, aún ya habiendo recibido estatinas, aquí es donde vamos a indicar el besofibrato. O los besofibratos, ¿no? Más bien los fibratos, y un ejemplo es el besofibrato. Y importante que este no se tiene que dar en monoterapia, se tiene que asociar a la estatina y, como lo decimos, únicamente si lo que se mantiene arriba son los triglicéridos con las estatinas. Y si lo que se mantiene arriba también es el colesterol, tenemos como fármaco de segunda línea para los dos la ezetimiba. Entonces, ezetimiba. Y como fármacos de tercera línea tenemos los inhibidores de la PCSK9, que se dan en tercer nivel y se dan sobre todo para estas patologías primarias, es decir, hiperTAC familiar o hipercolesterolemia familiar. Y eso sería todo en cuanto a las dislipidemias. De este lado queda el apunte y sería todo. Muchas gracias.